¿Alguien tuvo la oportunidad de ver la grabación? ¿O alguien hasta hoy tiene de manera opcional? ¿Alguien me quiere decir que vimos la clase pasada? Profe, en mi caso es la primera clase con usted. Sí, claro, digo, estoy preguntando opcional, a ver quién sí Ah, ok, sabe. perdóname. Sí, 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 no te preocupes. Yo, profesor. Sí, adelante. Ujú. Retomamos lo de que había dejado el ensayo y nos quedamos en este caso, bueno, estábamos con lo de Platón, estábamos viendo igualmente lo de Grecia, lo del poder ejecutivo, nos quedamos en lo de la filosofía política y estábamos relacionando lo de, en este caso, la Cámara de Diputados y Senadores con lo que anteriormente se conocía y cómo se llevaban a cabo. De que en este caso los griegos eran los que se caracterizaban por trabajar la justicia, igual hablamos sobre el término de la equidad, lo de la que era justicia, lo de las teorías que tenía Platón, si eran ciertas o no, qué tan verídico era lo que él decía o cómo lo manejaba. Ok, vamos a retomarlo así. ¿Te acuerdas del concepto de justicia de Ulpiano? Sí, ¿Cuáles? Ujú. el concepto de justicia. Era lo que dijo que era la justicia, es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que se merece. Sí, es correcto. La clase pasada, y los pongo al tanto a todos porque hay muchos que no estuvieron en las sesiones anteriores, la clase pasada y la antepasada les comentaba a los compañeros que asistieron que para estudiar deontología jurídica y ética, que así es como se llama el curso ética y deontología jurídica, naturalmente tenemos que hacer una semblanza o remontarnos a hacer un estudio histórico justamente de los filósofos griegos, que es donde se radicó la famosa cuna de la filosofía. La primera parte del curso, que sería hablar de ética, no la vamos a poder entender justo hasta que no comprendamos estos pensamientos griegos. Y para hablar de deontología, y eso lo vamos a ver más adelante, tendremos que hablar de la causa justa del derecho, de la finalidad misma del derecho. Eso será más adelante, ya vamos a decir que en una segunda parte del curso vamos a hacer una serie de reflexiones jurídico-filosóficas en torno a conocer y a poder entender cuál es la verdadera utilidad del campo del trabajo en el derecho desde el punto de vista filosófico. Vamos a tratar de justificar filosóficamente cuál es el punto, cuál es la razón de ser de esta norma jurídica. Y para ello empezamos a platicar justo del origen de la filosofía con los griegos, que es donde empezamos a hacer esto. A manera de repaso, justo estábamos hablando de unos filósofos llamados precosmológicos, los famosos precosmológicos en Grecia, que es una primer tendencia filosófica eh, que referían estos señores, los precosmológicos, hacían una serie de pensamientos para entender o para querer trabajar de dónde vienen todas las cosas. Cuando el hombre evoluciona como individuo, históricamente hablando, comienza a desarrollarse intelectualmente y se da cuenta de que necesitamos reglas y una serie de ordenamientos para poder vivir adecuadamente en sociedad. Eso por lo que se refiere a las normas jurídicas, pero no es lo único. Necesitamos normas de conducta, justo para regular estas conductas sociales y para poder estar bien. Pero también hay otra serie de normas que pudieran reflejarse más adelante en lo jurídico, como las normas económicas, ahorita que están llevando, ustedes ya llevaron mercantil, además son cuartos. Cuando llevaron mercantil, no sé si vieron el tema de las normas económicas, normas jurídicas, normas morales, normas éticas, y justamente de eso hablábamos. Normas, lo repito, normas éticas, normas morales, normas jurídicas, normas económicas, convencionalismos sociales, éticas morales y éticas morales jurídicas económicas y convencionalismos sociales. Aquí está. Entonces, justamente empezamos a aterrizar de todo esto. Y los filósofos griegos, además, al preguntarse, al desarrollarse intelectualmente el hombre, se empieza a cuestionar de dónde vienen todas las cosas. Necesitamos explicarnos a nosotros mismos aquellos fenómenos que a simple vista no podemos comprender. Y todo aquello que no podemos comprender
se lo atribuimos justamente a la religión. Oye, yo no sé por qué se hace de día, yo no sé por qué se hace de noche. Ah, entonces se lo vamos a atribuir a la divinidad. Todos aquellos cuestionamientos que no son o que no son posibles que lo responda el hombre, no son posibles para ser respondidos por el hombre, los justificamos a través de las normas religiosas. Pero una serie de filósofos griegos comienza a cuestionarse todo esto. A ver, ¿será cierto? ¿Podremos atribuirle todo a Dios o a los dioses? Vamos a hacer un poquito de, vamos a hacer un poquito de historia, vamos a hacer un poquito de reflexión, y entonces algunos de ellos hablan de los elementos fundamentales, tratan de justificar el origen de todas las cosas a través de un elemento, y hablamos entonces de los famosos precosmológicos. Hablábamos de Tales de Mileto, justificaba el origen de todas las cosas a través del elemento del aire, o del agua, Tales de Mileto es del agua. Hablábamos de Anaxímenes. Anaxímenes, ese sí, todo lo quiere justificar con el aire. Anaximandro, todo esto me estoy yendo rápido porque está grabado en las sesiones. Para los que deseen profundizar más en ese tema, la sesión está grabada. ¿Ok? Bueno, Anaximandro entonces habla de un primer concepto llamado apeiron. Una sustancia, es un elemento del cual están hechas todas las cosas. ¿Ok? El famoso apeiron, algunos otros lo llaman arjé. Hablamos de Pitágoras. Pitágoras todo lo quiere justificar, o la existencia de todas las cosas la quiere justificar desde el punto de vista numérico, con los números. Hablábamos de Heráclito, y Heráclito todo lo quiere justificar con el fuego. Entonces, Empédocles todo lo va a querer justificar con los 4 elementos, con la tierra, con el agua, con el aire, con el fuego. Luego hablamos de otros más, me refiero a Demócrito y Leucipo. Demócrito y Leucipo por primera vez hablan de un elemento llamado átomo. Átomo significa sin corte o sin división. Eso quiere decir que desde el punto de vista de Demócrito y de Leucipo, todas las cosas están hechas de una partícula pequeñita que ya no admite más corte, más división de átomos. Esto fue un gran avance para la teoría de la física moderna, ¿ok? Y hablamos de Parménides. Parménides decía que todas las cosas provienen del propio ser, del devenir del propio ser, de su desarrollo como ente en este mundo. Hablábamos básicamente de eso a manera de repaso. Luego hablábamos de Sócrates, y eso sí fue muy importante. Al hablar de la filosofía socrática, platicábamos que Sócrates es padre de Sofronisco y de Fenarete. Sofronisco y Fenarete. Su padre era agricultor y su madre era partera, de ahí que le apodaran el partero de almas. El partero de almas. ¿Por qué? Porque el método de enseñanza socrático se llama mayéutica. Es conocido como mayéutica. Significa dar a luz el conocimiento. La mayéutica entonces va a tener 3 etapas. Sócrates caminaba por los pasillos, por los campos, por toda la Grecia antigua, escuchando a sus alumnos. Simplemente escuchaba y los refutaba a través de un cuestionamiento. Todo lo cuestionaba Sócrates. Decía Sócrates que la verdad estaba dentro de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, Sócrates lo que hacía era escuchar, y después de haber escuchado al alumno, lo empezaba a cuestionar. Y muchas veces, o todas las veces, utilizaba la ironía. La ironía, que es justamente una figura retórica, que es consistente en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender. Justamente ese es el método socrático. Entonces, los tres pasos o las 3 fases de la mayéutica son la ironía, donde también hay una refutación en un primer momento, refutación a los alumnos. La segunda, que era la mayéutica, y
justamente dar a luz al conocimiento se le conocía como aletheia, dar a luz a ese propio conocimiento. Yo pregunto a las personas, oye, yo no sé si soy bueno para estudiar derecho, yo no sé si sea mi vocación o no. Y Sócrates me empezaba a preguntar, ¿y por qué crees eso? Bueno, yo creo eso porque pues tengo dudas, también me gusta la ingeniería, también me gusta la biología, me gusta la física. ¿Y qué te gusta más? Pues lo cierto es que sí me gusta más el derecho, pero no sé si pueda ser bueno en eso. ¿Y por qué piensas que no pueda ser bueno en eso? Pues porque no se me da la facilidad de palabra, porque no se me aprenden las cosas de memoria. ¿Y qué crees que podrías hacer para suplir esa deficiencia? Pues tal vez sí podría. ¿Cómo podrías? Entonces, al final, Sócrates hacía que yo respondiera a las cosas. Y eso significaba dar a luz el conocimiento, la famosa aletheia. ¿Sí está claro eso que estoy comentando o no? ¿Alguien tiene Sí, alguna duda? perfecto. Ok. Bueno, hacíamos algunas semejanzas también de la filosofía socrática con algunos personajes como el propio Jesucristo. ¿Por qué? Porque ni Jesucristo ni Sócrates escribieron obras, todas fueron documentadas por sus discípulos. En el caso de Sócrates, pues Sócrates no escribió ninguna obra, todas las obras de Sócrates fueron escritas por el propio Platón en los diálogos de Platón, y en el caso de Jesucristo se dice que los discípulos fueron los que documentaron sus enseñanzas a través de la parábola, porque Jesucristo enseñó a través de la parábola y Sócrates no. Sócrates lo hizo a través de la mayéutica. Y los dos además fallecieron por juicios o a través de juicios injustos. Por ahí platicábamos, creo que sí había un poquito más de personas, estas reflexiones en torno al juicio de Sócrates. Sócrates prefirió él solito, nadie lo obligó a ingerir cicuta y de esta manera falleció Sócrates. Pero muchas cosas son importantes de esta filosofía socrática. Hablábamos de la famosa vocación, que es el llamado que tenemos hacia alguna ciencia en particular, hacia algún conocimiento. Eso es la vocación desde el punto de vista socrático y todo parte de una teoría del autoconocimiento. Yo estoy haciendo un breve resumen, todo esto viene en las clases como ya se los comenté, pero es para que sepan más o menos de qué se trata todo esto. Hablamos de autoconocimiento, hablamos del hombre como un ser perfectible. Desde el punto de vista socrático, el hombre es perfectible, puede tender hacia la perfección, pero de ninguna manera puede ser perfecto, porque perfecto solamente Dios, solamente una divinidad, ¿ok? Pero también había una serie de opositores a la escuela socrática, y me estoy refiriendo a los sofistas. Y destacábamos tres sofistas: Protágoras de Abdera, Cálicles y Gorgias de Leontini, ¿ok? Protágoras de Abdera habló de la teoría del relativismo. Para él todo lo que pensábamos, todo lo que asumíamos y todo lo que decíamos era relativo, ¿ok? Para Cálicles, eh, sin duda, el ser humano más fuerte sería el único posible, el único que tuviera aptitudes para sobrevivir. Entonces, la ley era del más fuerte desde el punto de vista de Cálicles. Y también coincidían, para Cálicles también Cálicles coincidía con Heráclito. Para Cálicles todas las cosas provenían del fuego, pero sí hizo mucho hincapié en que solamente el más fuerte podría ser la persona más apta para sobrevivir. Y Gorgias de Leontini instituyó una doctrina llamada el nihilismo, que tiene tres momentos. El ser intangible no existe. Dos, si existiera, no lo podría conocer. Si lo conociera, no lo podría demostrar. Era la escuela opositora a Sócrates, se les conocía como mercaderes del conocimiento. Estos tres, de hecho había más, ¿no? Hay muchos sofistas, pero estos tres son los más fundamentales. Sócrates estaba en contra de ellos porque ellos cobraban por enseñar o transmitir los conocimientos que en un momento dado ellos tenían. Sócrates no. Sócrates decía que la verdad y el conocimiento está dentro de nosotros mismos. Entonces,
está totalmente en desacuerdo con ellos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de este repaso que estamos comentando o no? ¿Está claro? Bueno, les dejé por ahí un texto, justamente el teteso de la ciencia, justamente para empezar a aterrizar algunos contextos jurídicos. Les voy a pedir que se pongan al corriente, les voy a pedir que lo lean para todos aquellos que no han hecho su actividad. Y bueno, ya también les dejé la actividad ahí documentada en Classroom. Si están fuera de tiempo, pueden entregarla. Yo prefiero que la entreguen y que quede ahí su evidencia académica. Y vamos a platicar cuando todos ahora sí puedan leer esto. Luego platicábamos de Platón, justamente en la clase pasada. Y al platicar de Platón, hablábamos de la cosmovisión de Platón. Cómo veía Platón las cosas. Para Platón, de dónde provenían todas las cosas. Y Platón basó mucho su filosofía en la famosa figura del mito o de las alegorías, como por ahí platicábamos en la clase pasada. ¿Ok? Vamos a hablar, o hablamos más bien del famoso topos Uranus, que para Platón era el mundo de las ideas, el topos Uranus. Todos en espíritu, todos no materiales, todos los seres no materiales, todos los seres abstractos, y abstracto me refiero a pensamientos, a espíritus, todos pertenecemos en un momento dado al mundo de las ideas. Todos los espíritus o todas las ánimas pertenecen a este mundo de las ideas. Y en el mundo de las ideas podemos tener el conocimiento absoluto, acceso a todo el conocimiento. Solamente que estamos expuestos a pasar o atravesar, a caer al mundo físico, al mundo tangible, el mundo que se pueda tocar. ¿Ok? Y Platón hablaba justo de una semejanza o hacía una alegoría justamente con una manzana y un gusano que se caía de la manzana y caía al suelo. Así asemejaba Platón cómo es que un espíritu podía caer del mundo de las ideas al mundo físico. Y cuando caíamos al mundo físico, entonces olvidábamos todo el conocimiento y decía que recordábamos el topos Uranus. Hablábamos también del mito de la caverna, en donde había 3 personas atadas de pies y manos en una cueva con una fogata, y entonces ellos pensaban que ese era el mundo, ellos pensaban que el fuego era la única sabiduría, el único conocimiento. Uno logra desatarse de pies y manos y quiere arriesgarse a salir al exterior, los demás le dicen que no, porque el mundo está allí, corre peligro, y esa es la semejanza justo o una lección importante en torno a abrirnos al conocimiento. El hombre finalmente sale y se da cuenta que hay un mundo exterior más amplio aún que aquel que pensaban que existía exclusivamente en esta cueva. Se da cuenta que el verdadero conocimiento, la verdadera luz, está afuera y no adentro, que ese fuego que podían ver adentro de la cueva era solamente un segmento o una parte del conocimiento. Hablábamos también del mito del cochero. Con el mito del cochero mencionábamos que hay una carreta, vamos a decirlo así, que está o que es jalada por 2 caballos, un caballo blanco y un caballo negro. El caballo blanco representa los apetitos irascibles, que son aquellas pasiones por lo intelectual, aquellos que gustan de las artes, de la lectura, de lo académico. Y el caballo negro, representa los apetitos concupiscibles. Concupiscibles, que se refiere a todas estas pasiones carnales, corporales, lo sexual, lo físico, todas estas pasiones que tienen que ver con lo real traducido al cuerpo, las pasiones corporales, ¿ok? Y tiene que haber un el cochero será entonces nuestra conciencia y va a ser justamente el encargado de dirigir el trayecto de estos caballos. Entonces, la conclusión y la enseñanza justamente de este mito, de esta alegoría del cochero, es que nuestra conciencia, como el cochero, debe de dirigir ambos caballos de manera proporcional. No podemos dar rienda suelta al caballo blanco o al caballo negro, porque eso significaría tener una vida desequilibrada. ¿Alguna duda en torno a esto que estoy comentando? No, profe. Ok. Bueno,
Y después empezamos a platicar de una serie de... Les digo, se los dije a muy grandes rasgos, pero les pido por favor que vean los videos, porque en los videos viene perfectamente explicado todo esto. Sí, ¿alguien quería decir algo? Era el ejemplo de cuando dos caballos no empujan a la misma velocidad. Si alguno de los dos se sale de tono, provoca una desestabilización, pues Sí, claro. que algo salga mal en el... ¿Qué es más importante para ustedes? ¿Lo intelectual o lo físico? ¿Los apetitos mentales o los apetitos carnales? ¿Qué es más importante para ustedes? lo intelectual. Pues según Platón también está mal, porque tenemos que ser equilibrados. Tampoco tendría que ser todo estudio, todo estudio. También uno necesitaría vivir una vida, tener hijos, poder disfrutar. Hay momentos de dispersión. Claro, no abusar de ello, porque entonces dejaríamos y permitiríamos que el caballo negro predominara nuestras vidas. Entonces, si dejamos eso, pues, si dejamos que el caballo negro, si permitimos eso, si permitimos que el caballo negro predomine en nuestra actitud, pues también estaríamos mal. Dejaríamos de lado lo intelectual. Lo que propone Platón es un justo medio, que ambos caballos sean dirigidos en la misma dirección, a la misma velocidad, de la misma manera, para tener un equilibrio sano en la vida. ¿Sí me explico o no? Sí, de ese punto de vista, sí, profe. Ok, claro, es personal, ¿no? Esto es lo que decía Platón, repito. Yo no les voy a poner bien, mal o regular en el examen si me dicen yo prefiero los apetitos irascibles. Por supuesto que no. Hay muchas personas que así lo prefieren y no es que esté bien o mal, pues simplemente son ustedes y ya. Simplemente lo que decía Platón, ¿ok? Bueno, y entonces continuamos con una serie de reflexiones en la época de Grecia. Empezamos a analizar algunas instituciones políticas, jurídico-políticas, para poder entender el pensamiento jurídico, si es que se le puede llamar así, porque era un pensamiento jurídico un poco primitivo de todos estos filósofos griegos. Y hablamos un poco de la política griega, dimos algunos conceptos generales, les comenté por ahí que en Grecia existió la famosa figura de la polis entendida como una ciudad capital, y había dos capitales, estaba la capital de Esparta y la capital de Atenas. Todo esto va muy de la mano, porque en Esparta se caracterizaban justamente por ser grandes guerreros, eran menos, pero eran guerreros muy diestros, dominaban las artes de la guerra. Y en Atenas las personas que habitaban en esta capital o en esta polis eran personas que tienen un gusto muy arraigado hacia lo intelectual. Allí estaban los intelectuales. Entonces, en Grecia existían este tipo, existía esta diversidad de personas. Entonces, esto fue una de las aportaciones importantes. Hablábamos de algunos órganos que pudiéramos comparar con los poderes actuales, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, en un momento dado, y hablábamos de algunas formas de gobierno, porque ya analizábamos entonces algunos puntos relevantes de la filosofía política de Platón. Para Platón, el Estado, esto no sé si lo vieron, habló de la República. Ahora sí, ya con un poquito más de quórum. ¿Pudieron tener acceso a este libro en teoría del Estado, en teoría general del Estado? ¿Alguien sabe de qué se trata? ¿Nadie? Bueno, esto es filosofía política de Platón. Decía Platón que el Estado lo podía asociar como una res pública. Res, rey, significa cosa. Es la cosa pública, la cosa de todos. Eso es el Estado. La cosa pública, la cosa de todos. Todos tenemos que estar relacionados y a todos nos tiene que concernir lo referente al Estado. Un buen ciudadano, entonces, tenía que asumir su posición en el Estado. Y de ahí hablábamos de algunas instituciones. Podíamos hablar, por ejemplo, de la Iglesia,
o la Asamblea de los Ciudadanos, podemos hablar del Buleo, Consejo de los 500, podemos hablar de los epístates, que eran prácticamente las figuras que se asociaban al poder legislativo en Grecia. Hablando del poder ejecutivo, podíamos hablar de magistrados que se dedicaban a dirimir algunos asuntos que no era propiamente su función. Estaban los arcontes que resguardaban el sello del Estado. Hablábamos de aquellos que dirigían al Estado, que también eran los arcontes, de los comisionados para dirigir las guerras, etcétera. Del Poder Judicial hablábamos de la Elía o el Tribunal Popular. Hablábamos del aerópago, que era donde se juzgaban a las personas. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Digo, lo estoy repitiendo muy rápido para que más o menos sepan qué platicamos, pero simplemente es enunciar figuras, ¿ok? Y ahora sí, vamos a retomar, porque eso es lo que vimos mientras no estaban presentes. Les pido por favor que lo repasen, lo dije de una manera muy general. Sé que fue muy rápido, pero por lo menos quería contextualizarlos en lo que estamos. El día de hoy, justamente, nos tocaba hablar de la República de Platón. Y algunos se preguntarán, ¿por qué estamos viendo temas políticos? Porque son temas políticos filosóficos, temas políticos jurídico-filosóficos. Y para hablar de justicia, o para hablar justo de la causa final, o de la causa final, como dicen algunos filósofos del derecho, tenemos que entender cómo se concebía antes el Estado y cuál es su función social, si está bien o está mal. Hacemos una distinción también entre la moral y la ética. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre la moral y la ética? Sí, 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 así es. sí. La moral está dirigido a toda la sociedad y la ética es personalmente. Así es correcto. Aquí vale la pena hacer mucho hincapié en que la ética es una rama de la filosofía y también podemos asociar la figura de Sócrates con nuestros estudios de ética, porque la ética, la moral, serán ramas de la filosofía que estudian lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Desde el punto de vista socrático, no hay personas buenas ni malas, sino hay personas que conocen la verdad y personas que no conocen la verdad. Las personas buenas son aquellas que conocen la verdad. Las personas malas, según Sócrates, son personas ignorantes. Son personas ignorantes. Partiendo de esta premisa, podemos ahora sí hacer una clara distinción entre moral y ética. Cuando hablamos de lo que es bueno o malo para la sociedad en general, podemos hablar de moral. Cuando hablamos de lo que es bueno o malo para un individuo en particular o para un grupo específico, podemos hablar de ética. De ahí que hablábamos en alguna sesión del código de ética para los abogados, del código de ética para los médicos. Algunos asociaban esto con el juramento hipocrático, y es que son esta serie de normas o catálogo de ordenamientos que nos van a, desde el punto de vista de quien los haya escrito y de la sociedad en ese momento, que nos van a poder reseñar cómo podríamos actuar bien o cómo podríamos actuar mal, qué tenemos que hacer para actuar bien, qué tenemos que hacer para seguir de una manera o llevar o ejecutar de una manera propia nuestra profesión. De aquí sí abro un poquito la brecha. Ahora sí, que son un poco más. Quisiera preguntarles, ustedes como profesionales del derecho que van a ser y que son profesionales en potencia además, como profesionales del derecho, como profesionales de la criminología, de acuerdo a las reglas de la bondad y la maldad, o la verdad y la no verdad y la ignorancia, ¿cómo es que ustedes deberían de actuar? ¿Qué espera de ustedes la sociedad como abogados, como criminólogos? ¿Qué piensan ustedes de esto? Que debemos actuar de acuerdo al caso que sea, profe, porque tampoco puedes mezclar las emociones o puedes, ¿cómo se llama? Creer que le puede pasar a alguien de tu familia en algunos casos o cosas de ese estilo. O sea, que no puede influir más que nada pues las emociones, o sea, tienes que ser lo más congruente en lo que se haga. Ok, hablamos de la congruencia. Y la congruencia significa ser concordante. ¿Concordante con qué?
concordante entre dos cosas. Tiene que haber concordancia o similitud o semejanza entre lo que pienso y lo que hago. Claro. Así es. Hay que ser concordantes. Para mí está bien, lo tengo que hacer. Si para mí, en lo personal, no está bien, pues no lo haré y punto. Ahora, también pusimos en la mesa alguna pregunta referente a los juzgadores, y esto es importante. Me hablaban por ahí de algunos proyectos, no me acuerdo si en China o en Japón, algo me mencionaron, que ya había proyectos y ya había experimentos en torno a establecer autoridades jurisdiccionales a través de máquinas, a través de servidores. ¿Eso está bien o está mal? ¿Qué opinan? Pues en parte está, pues yo digo que está mal porque no suele tomar a la humanidad, bueno, no suele contemplar ciertas áreas que como seres humanos debemos de tomar. Se vuelve muy radical y muy extremista en las situaciones que juzga. Eso es importante. Y en efecto, ahora sí ya estamos hablando de nuestra materia. A ver, ustedes llevarán, o bueno, está planeado que ustedes lleven en algún semestre posterior una materia que se llama argumentación jurídica. Yo les puedo recomendar, y ya también lo había hablado, un libro que se llama así, Argumentación Jurídica, de un secretario que fue ponente de un magistrado, me refiero al señor Roberto Lara Chagoyán, editorial Porrúa. Y este señor justamente decía que cuando un juez tiene que tomar una decisión, se tiene que basar en dos aspectos. Se tiene que basar en el aspecto jurídico, porque por supuesto que todas nuestras sentencias tienen que estar basadas conforme a derecho, tienen que estar dictadas conforme a derecho, pero también tiene que haber una parte humana. Por eso es que aquí en México no podemos hablar todavía de ese tipo de figuras o ese tipo de experimentos sociales. Porque un humano, un ser humano, sí puede tener la capacidad para percibir la problemática social que implica o que implicó tomar una decisión por parte de otros seres humanos. Una máquina no. Una máquina pues, van a llenar una base de datos para que establezca criterios y como lo acaban de mencionar, objetivos, sí, no. Imagínense si sumáramos a la ecuación o a la base de datos de la computadora pena de muerte. ¿Cuántas personas no estarían muertas ya? No podemos hacer eso. Tiene que existir una parte humana por parte de la actuación de los legisladores. Y no nada más de los legisladores, también de los abogados, ustedes que están estudiando para criminología también. ¿Okay? La criminología como ciencia, como disciplina, porque también es una ciencia, simplemente puede radicar en emitir una serie de opiniones, una serie de estudios a través de una figura llamada dictamen. Hay muchos campos de estudio en la criminología. Pueden ustedes dedicarse, trabajar en la Procuraduría, en la Fiscalía, en la ONU, para hacer algunas ponencias en la cátedra. También ustedes pueden dar cátedra. Tiene mucho campo de trabajo. Pero en el campo del derecho, para dirimir controversias, aquellos juzgadores que son quienes tienen la última palabra, tienen que estar debidamente preparados. ¿Cómo podemos asumir que un juez fue ético al dictar una sentencia? ¿Cómo podemos decir o cómo podemos asumir que fue ética esa decisión? Porque jurídica o no, eso lo podemos analizar también desde el punto de vista científico. Las leyes son claras, pero siempre está esta parte, el criterio jurídico. Ahora, como profesionistas del derecho, como abogados postulantes, aquellos que también se quieren dedicar a esto, porque los hay, ¿qué tipo de asuntos tomarían? ¿Qué tipos de asuntos no tomarían? Por ahí también lo puse en la mesa. ¿Alguno de ustedes defendería a un pederasta? Profe, pues bueno, en algún caso, igual para eso te especializas en la rama del derecho, ¿no? Para que tú decidas qué es lo que quieres y qué no. Pero en algunos casos también, obviamente, pues, si te pagan, pues lo tienes que hacer, ni modo que digas que no. Sí, claro, pero si tú eres abogado postulante, o sea, litigante, tú puedes tener la decisión de decir si lo tomo o no lo tomo. Hay quien no lo haría. Yo, por ejemplo, en mi caso muy personal, yo no tomo asuntos de narcotráfico, por muchas situaciones. Por la cuestión familiar, por la cuestión personal, porque es peligroso, etcétera, etcétera.
Tomarían un delito sexual sabiendo entonces que el agraviado, la víctima o ofendido pudiera ser un menor. Pueden tener la libertad de hacerlo. Entiendo el punto que me comentas. Si tú eres un abogado de oficio, en materia penal, tienes una persona que tienes que defender con esas características, pues seguramente tendrías que tomarlo. Pero fue una decisión que tú tomaste de manera previa. Tú sabías que eso podía pasar al momento de dedicarte a eso. Si no, pues te hubieras dedicado a lo fiscal, a lo administrativo, qué sé yo. Por eso lo pongo en la mesa. Ah, sí, claro. Uh-huh. Exactamente. Y no quiero poner un ejemplo tampoco tan banal como ¿ustedes defenderían a un deudor? ¿Ustedes defenderían a una mujer que agredió a un hombre? ¿A un hombre que agredió a una mujer, que golpeó a una mujer? Ese tipo de cosas, ¿son buenas o son malas? ¿Quién se los dice? Lo cierto es que tienen derechos, y esos derechos tienen derechos fundamentales, y esos derechos alguien los tiene que defender. Tienen que propiciar justicia o equidad, que ese era justamente otro tema del que estábamos hablando. ¿Qué opinan? Ya escuché a Eric, pero ¿qué opinan los demás? ¿Sí defendería a una persona con esas características? Pues por ética me tocaría defenderlo, porque a todos, por ley, le corresponde la defensa. Pero también pues debería de profundizar un poquito más por qué surgió la violencia. ¿Qué tal si en alguna de las situaciones, obviamente yo no acepto la violencia entre la mujer, pero qué tal si en una de las situaciones, ya profundizando en lo que sucedió, él se estaba defendiendo y la agresión ya había aumentado y pues simplemente tiró el golpe? Pero pues ahí ya es profundizar y ver la situación, no únicamente, bueno, golpeó porque golpeó. Ok, aquí me dice Abraham, yo sí lo defendería, profesor, porque se asume principalmente que es inocente. En materia penal, hay una presunción de inocencia. Pero en caso de demostrarse lo contrario, solo velaría por una pena y un juicio justo para esa persona. Eso es lo que tendrían que hacer. A ver, alguien más quería hablar. Sí, profesor, yo también siento que depende del contexto de la situación, saber todo lo que pasó y también yo creo que la ética de cada abogado, ¿no? Porque yo he escuchado de varios que aunque saben que, como lo comentó hace rato, que puede ser pedófilo o que puede ser tu cliente el culpable, pues si ellos lo que buscan es el dinero, van a ver para ganarle el caso sí o sí. Pero si se trata de la ética o la moralidad que uno cuente, pues yo creo que sería como dijo mi compañero Abraham, que simplemente ver la pena mínima o ver que no sea tan malo, ¿no? Digamos, lo que le corresponda de penitencia. Entiendo. Muy válido, por supuesto que sí. Ahora sí entramos al tema que quería platicar con ustedes. Justicia o equidad, lo vamos a retomar. Le pido a Ángel y le pido a Fernanda que no les digan la respuesta al caso. Pero vamos a hablar de equidad y de justicia. ¿Será lo mismo justicia que equidad? Claro que pueden participar, pero no les den la respuesta. ¿Será lo mismo justicia que equidad? No, porque justicia es el acto de darle a cada quien lo que le corresponde y equidad es darle a proporción a todos como corresponde. En proporción a todos como corresponde. Sería casi lo mismo. La palabra equidad viene de la palabra equus, que significa igual. Hablar de igualdad es hablar de equidad. Tratar igual a los iguales, que es muy diferente al concepto de justicia. Justicia, según Ulpiano, romano naturalmente, justitia es constans. Esto era justicia para Ulpiano. Justitia es constans et perpetua voluntas ius unque tribundi. La justicia es la constante y la perpetua voluntad
de dar a cada quien lo suyo o de dar a cada quien lo que se merece. Y muchas veces, hablando de justicia, no podemos tratar igual a todas las personas. Podemos hablar de equidad, por ejemplo, y les puse también el ejemplo, hablando, por ejemplo, de impuestos. Artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todos los ciudadanos mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público de manera equitativa y proporcional. Equitativa significa que todos tenemos que pagar, y proporcional significa que vamos a pagar dependiendo del monto de nuestros ingresos. Si yo obtuve una ganancia de 500,000 pesos, tendré que pagar impuestos proporcionalmente a ello. Si mi ganancia es de 10,000 pesos mensuales, pues tendré entonces que pagar un impuesto proporcionalmente a ello. ¿Sí está claro? ¿Está clara la diferencia entre justicia y equidad? Profesor, ¿podría repetirme de nuevo la diferencia? Sí, hablar de equidad es hablar de igualdad. Equus viene de la palabra, más bien equidad viene de la palabra ecus, que significa igual, tratar igual a todos, igual a los iguales, solo igual. Y hablar de justicia es constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo o dar a cada quien lo que se merece. Una cosa es dar a cada quien lo que se merece y otra cosa es tratar a todos de manera igual. ¿Sí me di a entender o no? Sí, profesor. Y bueno, vamos a ver qué opinan ustedes. En la clase pasada, o antepasada, ya no recuerdo, pusimos justo un ejemplo de ello. Planteamos un caso de una mujer ubicada en el siglo XVIII, XIX, vamos a pensarlo así. Una mujer que se encontraba en una situación paupérrima, una situación de pobreza extrema, que tenía que comercializar sexualmente para satisfacer sus necesidades básicas, para comer, para vivir. Vivía en condiciones totalmente no higiénicas o antihigiénicas y pues constantemente tenía que estar supeditada a los malos tratos, a los insultos, a los abusos por parte de sus clientes. Y en una ocasión, pues uno de sus clientes abusa sexualmente de ella, o la viola, en pocas palabras. Y esta mujer, por toda la serie de acontecimientos que vivió y por toda la predisposición médica que tenía, se da cuenta que está embarazada. Y el médico le comenta que el niño que viene en camino, pues aparte de que va a tener problemas gracias a aquellas enfermedades, seguramente es probable que nazca con problemas de visión, tal vez nazca sordo, probablemente tenga problemas en las articulaciones, tal vez no se pueda mover bien, tal vez esas enfermedades de transmisión sexual puedan afectar el desarrollo del menor. Y aquí la pregunta es, ¿quién de ustedes abortaría y quién no abortaría? ¿Qué opinan? Pues Si no tengo los medios para... No, Eric, luego... continúa, compañero. Ok. a ver, bueno, pues si en este caso ya está diagnosticado, profe, que a lo mejor el feto va a tener algún problema, pues la verdad sí lo abortaría para que ya no fuera tanto riesgo o algún sufrimiento más adelante. Si no fuera así, la verdad, pues no lo aborto. En este caso en particular, entonces sí lo abortarías, por lo que entiendo. Uh-huh. Así es. Ok. Hop. Si en este caso, igual como el compañero, yo creo que también lo abortaría, porque no tendría ni cosa ni los cosas ni el dinero suficiente como para pagarle sus tratamientos y cosa, y pues ni en esta ocasión sí abortaría. Ok. ¿Los demás qué opinan? Yo estoy de acuerdo, profesor. Sí sería mejor el aborto, ya que pues, traerlo a este mundo sería más complicado
tanto para uno viéndolo sufrir como principalmente para ya sea hijo o hija, ¿no? Que lo veas con esas situaciones. Ok, gracias, Edson. ¿Quién más? ¿Qué opinan los demás? Alguna opinión deben tener. ¿Qué opinan los demás? Sí, no, porque sí, porque no. ¿Alguien? ¿Alguien más que quiera participar? Mujeres, ¿qué opinan? Yo le había dicho a la clase pasada que también, profe. Sí, me dijiste que sí. ¿Te mantienes firme? No, Ok, pero bueno, sí, por lo que le había dicho, por las circunstancias en las que vivía. Obviamente creo que no es nada sano para traer al mundo a una persona así, pero pues sí me mantengo. ok. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Abraham, yo también abortaría para evitar y prolongar su sufrimiento, y no prolongar su sufrimiento, debido a que considero que no tiene muchas esperanzas de vida. Ok. Brian, no me es justo que tenga que padecer o vivir con esas complicaciones. Sí, sí, con anticipación se tiene conocimiento del riesgo, evito contemplando que es un acto que puede dejar secuelas. Dado el proceso es complicada la decisión y pudiese costar, pero yo lo haría. Ok, gracias, Brian. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, aquellos que decidieron abortar han asesinado a Ludwig van Beethoven. Y entonces les pregunto, ¿eso fue justo? Sí, es un niño o fue un personaje. Se avecinaban muchas cosas y finalmente, pues vean lo que pasó y vean quién pudo ser. Entonces ahí se los dejo de tarea. Piensen si fue justo o no fue justo esto. ¿Ok? La moraleja es que, pues estos temas referentes a la justicia y a la equidad son totalmente intrínsecos, son totalmente subjetivos. Yo no puedo decirles que está bien o que está mal. Cada uno de ustedes ya tiene un criterio y tiene una manera de ser. Entonces, pues ustedes serán los que decidan al final del día. ¿Alguna duda referente a esto? El tema de justicia. Les decía también que hay tres tipos de justicia. La justicia distributiva, la justicia conmutativa y la justicia social. Al hablar de justicia distributiva, podemos referirnos a la actividad propiamente jurisdiccional. La justicia distributiva, que es la justicia jurisdiccional, es el acto consistente en la impartición de justicia a través de los tribunales, lo que hacen los jueces. Ellos conocen un caso y lo dirimen o lo resuelven con base en la norma. Ellos distribuyen justicia, ellos hacen justicia, aplican la norma al caso concreto. Hablar de justicia conmutativa significa, y podemos retomar como ejemplo, la famosa ley del talión. Significa actuar y asumir la consecuencia de lo actuado. Por eso les decía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si yo mato, me van a matar. Si yo trato bien, me van a tratar bien. Si yo trato mal, me van a tratar mal. ¿Okay? Justicia social, y la justicia social se refiere justo a ese conjunto de normas que van a velar por los grupos que se encuentran en estado de vulnerabilidad o en estado frágil o en estado de indefensión frente al otro, como aquellas ramas famosas del derecho social como son el derecho al trabajo, el derecho agrario y el derecho de la seguridad social. Esto como dato cultural para concluir este tema de la justicia.
La justicia en términos dogmáticos, podríamos entenderla así, y vamos a entonces analizar desde el punto de vista de algunos pensadores qué es la justicia para ellos, y tendremos que reflexionar en torno a ello. ¿Tendrían o podrían ser vigentes estos conceptos de justicia o no? Para Sócrates, por ejemplo, hablar de justicia era hablar de verdad. La verdad estaba dentro de nosotros mismos y por ende nosotros podríamos ser seres justos, personas justas, siempre y cuando actuáramos conforme a la verdad, que muchas veces la verdad no es concordante con lo correcto. ¿Ok? Lo correcto. La verdad son dos situaciones totalmente diferentes. La verdad podemos asumirlo como aquello que es concordante con la realidad. Hablar de verdad es hablar de realidad, aquello que concuerda con la realidad. Y hablar de correcto o incorrecto es hablar de hacer lo bueno o hacer lo malo. Ahí es justamente donde la labor de los juzgadores o de los abogados postulantes o de cualquier profesionista en general podrá discernirse, podría marcar el punto de diferenciación muy claro, ¿no? Sí, a lo mejor tu sentencia fue dictada conforme a derecho, pero tal vez no debiste haberlo considerado de esta manera. Por ejemplo, si ustedes fueran jueces, también es otro ejercicio. Si ustedes fueran jueces y ustedes fueran jueces penales además, y tuvieran que resolver un asunto de naturaleza penal, y estamos hablando de un asunto de narcotráfico, vamos a pensarlo así. Todos los elementos normativos atienden, todos los elementos derivados del proceso penal atienden, de acuerdo a la dogmática jurídico-penal, a que el reo tenga que ser condenado a través de la sentencia. Ustedes como juzgadores ya saben que hay elementos suficientes para dictar una sentencia en contra del reo. Pero de repente reciben una llamada a las 5 de la mañana, como jueces, que es algo muy común, de alguien desconocido, y ese alguien desconocido les platica de una manera muy amistosa que pues tienen que absolver al reo, porque si no lo absuelven, pues a ustedes no les va a pasar nada, pero les empiezan a dar los nombres de sus papás, de sus mamás, de sus hijos, de sus esposas, de sus esposos. Tú sabes, si no lo absuelves, pues nada más te paso esta lista para que veas que sé que existen. ¿Qué harían? ¿Dictarían la sentencia condenando al reo o no? ¿Cómo, profe, me lo repite? Sí, vamos a plantear el supuesto. Es un asunto penal, un asunto de narcotráfico, y ustedes son jueces penales. Ustedes tienen que dictar la sentencia penal, absolviendo o condenando al reo, al narcotraficante, al narcomenudista, al capo, como le quieran llamar. Ustedes saben que hay elementos suficientes, de acuerdo al proceso, para condenarlo. Y ya están a punto de dictar su sentencia condenatoria. Muchos años de cárcel esperan a este individuo, al Chapo, al hijo del Chapo, a quien ustedes quieran, ¿ok? Y de repente, antes de hacer pública la versión de la sentencia, reciben una noche antes, en la madrugada, una llamada misteriosa, telefónica, donde les dicen que tienen que absolverlo. Oye, pues yo te sugiero que absuelvas al reo, te sugiero que absuelvas al Chapo. Si no lo absuelves, pues nada más te platico que conozco, y les empiezan a dar los nombres de sus familiares, papás, mamás, hermanos, esposos, esposas, hijos. ¿Qué harían? ¿Dictarían la sentencia absolviendo al condenado o condenándolo? Pues mire, profe, ahí es como un volado, porque si influye mucho lo de la familia, pues sí lo tendrías que pensar por lo mismo, ¿no? Que va a haber como consecuencias. Pero igual a otra que si te vas por la parte profesional, pues a última sí lo entambas ahí, lo que es. ¿Sí? Ustedes saben que lo correcto es condenarlo, muchos años.
pero saben que si lo condenan, pues a lo mejor les matan a papá, a mamá, a esposo, a esposa, a hijos. Y ustedes como jueces no pueden decir no le entro, tienen que tomar una decisión, tienen que decir sí y no. Si lo absuelven, pues a lo mejor salvan a sus familiares. Si no lo absuelven, pues entonces a lo mejor se van a enfrentar a un proceso establecido por el Consejo de la Judicatura por el Consejo de la Judicatura Federal, tal vez. A lo mejor les van a imponer algún tipo de responsabilidad, los van a cesar de su cargo. Además van a dejar a un delincuente libre. Ese es el dilema. Y tienen que dar una respuesta. Si poniéndose en ese papel, tendrían que decir sí o no. ¿Qué opinan? Yo le iba a decir que cosa que si podía tener la opción de irme a otro país con mi familia y cosa y dejárselo a otro juez, pero no se puede, ¿verdad? Me declaro incompetente. Si tú te declaras incompetente, digo, y son problemas de la vida real, porque sí han pasado cosas así. Si tú te declaras incompetente, otro juez a lo mejor puede conocer el asunto. Y a lo mejor eso no le conviene al Chapo, ni al hijo del Chapo. Y te van a decir lo mismo, si te vas, te voy a encontrar. A ti o a tu familia. O sea, di sí o no. Pocas palabras. Te pueden exponer a eso. Es real, esto es un problema de la vida real. No es mito. ¿Qué opinan? Pues ya ni modos, me echo un volado y ya lo que diga, sí, que sea de Dios. Es que sí, pues cosa está muy fuerte el planteamiento, pero pues sí, te echas un volado y ya. Dice Brian que lo condena. Es difícil, pero por algo estoy en la posición del juez. Antes de dar mi postura, levanto una denuncia explicando claramente el riesgo y exponiendo la protección de ellos. Antes del dictamen o la sentencia. No voy a dejar libre a alguien que aparte de estar preso tiene medios para hacer daño afuera. Trato de llegar a las últimas sobre quién hizo la llamada afuera. Eso sería lo correcto. Sí, eso sería lo correcto. Qué dilema, ¿no? Tan fuerte. Esos son los dilemas que todos los días los juzgadores tienen que resolver. Para los que no lo sepan, que también lo mencioné en alguna ocasión, por supuesto que hay un código de ética, hay una serie de reglas y hay una serie de ordenamientos que determinan cómo debe actuar, cómo debe juzgar, cómo debe de tomar una decisión un juzgador para dictar un proveído final. Sí lo hay, sí existe ese catálogo de conductas, lo vamos a trabajar más adelante. Y es difícil. Entonces ustedes están inmiscuidos en un campo interesante, ¿no? Incluso aquellos que quieran litigar, a lo mejor no es una posición tan trágica como la del juzgador, pero pues pudiera llegar a suscitarse una situación así. Digo, la verdad, hablando grosso modo, el sistema, ¿qué quiere que digamos? Y yo los entiendo perfectamente, como lo acaba de referir el propio Job, ¿qué quiere que diga? Yo también me pongo en esa posición, ¿qué quiere que diga? ¿Que sí lo condeno? Pues no, simplemente es a lo mejor hacer conciencia, ¿qué tomaría? ¿Qué decisión tomaría cada uno de ustedes? Y nada más es un ejercicio para que vean en qué predicamento pueden llegar a involucrarse si ustedes llegan a ese punto. Y lo van a hacer, a lo mejor no como el juez, pero pueden llegar a verse en ese predicamento. Desde varias ópticas. Sí, eso. Es que ese es el problema, ¿no? Por eso digo, como tal, lo correcto sería condenarlo y no dejarlo salir, porque precisamente sí tiene su historial. Pero el detalle es ese de que sabes que corre riesgo tu familia y pues de que va a pasar algo. Digo, ha estado durante tantos años esa historia de que aquel que intenta hacer lo justo o termina desapareciendo o termina excediendo porque ya le hicieron algo a un familiar. Por eso justamente, gracias Edson, por eso justamente quería plantearle esta serie de dilemas filosófico-jurídico-políticos. Y en algún momento, por eso retomé Grecia, vamos a retomar Roma, y en algún momento vamos a retomar al propio Maquiavelo, que seguramente ya han escuchado de él. ¿Qué prefieren? ¿Ser temidos? ¿Ser amados? ¿Ser odiados? ¿Creen que los políticos, que no lo sé,
podemos deducir muchas cosas. ¿Creen que existe algún político que no tenga las manos manchadas de sangre? Y si es así, ¿fue porque ellos tomaron esa decisión y lo querían así? ¿O porque se vieron orillados a hacerlo? Y si se vieron orillados a hacerlo, ¿eso no generaría actos subsecuentes de corrupción? Dilema muy propio de la deontología jurídica, además. Esto podría generar actos de corrupción. Si lo hacen una vez, tal vez lo puedan hacer otra vez, y otra, y otra, y otra, y se vuelve una cadena de sucesos interminables. Y la pregunta interesante, ¿qué podríamos hacer para evitar esto en nuestra sociedad actual? ¿Qué hacemos? ¿Si se puede o no se puede? O de plano es muy complicado lidiar con el sistema. ¿Qué pueden proponer o qué soluciones propondrían ustedes para suprimir, si no del todo, paulatinamente este conflicto? ¿Qué se les ocurre? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí. Les comentaba entonces que si ustedes toman la decisión de decirle que sí al narcotraficante, ok, sí te libero. Entonces el narcotraficante, el Chapo o el hijo del Chapo, pues, van a ir libres y generalmente estas personas pues les suelen agradecer bien. Les van a dejar un portafolio lleno de billetes en un lugar de su casa. Gracias a estas situaciones, pues ha habido jueces, ha habido autoridades, ha habido políticos, pues que lo siguen haciendo una y otra y otra y otra vez. Y se acostumbran a ese estilo de vida. Están en el filo de la navaja, están con un pie en la tumba y con otro en la riqueza y en la prosperidad. Esto genera actos de corrupción constantes. Eso es un problema actual que estamos padeciendo en México, en muchos lugares del mundo, pero estamos hablando de México, de nuestro México. Aquí en México eso está pasando, en muchos sectores. ¿Existe alguna solución a esto? A lo mejor no para evitar el problema de fondo, sino para erradicarlo, disminuirlo, momento a momento. ¿Qué opinan? O sea, por mi parte yo diría muchas gracias por el portafolio, pero ahí lo dejo donde estaba y ya con lo poquito que tengo, cosa me iría con mi familia a otro lado, me desaparezco o haría lo imposible por crear una ley, en este caso sería la pena de muerte. Y ya después cuando se lo acuse de narcotráfico o así, ya la ley ya estaría dispuesta a la a la pena de muerte. Entonces es lo que haría. Me respondiste mi pregunta al final, pero sí me respondiste. Les pregunté justo qué solución social implementarían para que estos actos de corrupción no volvieran a ocurrir en México. Tú me respondes, por ejemplo, pena de muerte. Instituiría la pena de muerte, o bueno, haría a lo mejor una propuesta de ley que autorice la pena de muerte. Esa sería una solución. ¿Qué opinan los demás? ¿Sí, no? ¿Tienen alguna otra solución? Profesor, yo tengo otra opción. Okay. Creo que uno de los factores más comunes por los que empiezan en el narcotráfico o asaltos o cualquier tipo de relacionado es precisamente por las personas que viven en bajos recursos, que no obtienen una forma de empleo, entonces se les hace fácil entrar a esto. Así que yo pensaría que la mejor opción sería buscar una forma de apoyar en cuanto a generar más empleos, y ver la forma de estar al tanto de cómo ir ayudando a esa gente. Digo, sé que a lo mejor no sería fácil al inicio, ¿no? Pero se podría buscar la forma, simplemente es cuestión de una iniciativa. De hecho, me parece que habíamos visto esto en política criminal y que era una de las mejores formas. Sí, y concuerdo contigo. Nada más que aquí estás atacando un sector poblacional. Estás atacando el problema desde el punto de vista del sector marginal. Estás tratando el problema de raíz encaminado o dirigido al sector marginal. Ok, voy a darles educación para que estas personas pues no sean sicarios, tengan estudios, se documenten, tengan una vida digna, decorosa, etcétera. ¿Y qué harías con la población que ya es así?
¿Qué harías con los de arriba, con los de rango superior, con aquellos narcotraficantes? Y volvemos a lo mismo, la famosa lucha contra el narcotráfico que muchos presidentes ya han querido instituir. Eh, ¿Cómo atacarías ese sector? Porque ellos ya son. El Chapo ya es, Pablo Escobar ya era, y ellos ya estaban acostumbrados a una vida posicionada, y todos aquellos jefes de cártel y demás, pues ya están. Con lo que ya hay, ¿qué harían? Porque una lucha contra el narcotráfico ya vieron qué pasa. O a lo mejor se atacó mal, no lo sé. ¿Qué opinan? Yo creo que se atacó mal, porque sí, la verdad es necesario en este aspecto como buscar detenerlos, incluso de lo que hemos visto tanto, ¿no? De que FBI incluso está involucrado en peleas contra el narcotráfico. Pero siento que ahí el problema es de que están más que nada ellos por su parte, México por la suya, y pues por eso simplemente la guerra contra el narcotráfico no se ha logrado llevar bien. Entonces a lo mejor buscar una alianza o una unión para de verdad atacarlos como se debe y detenerlos, pues yo creo que eso sería lo mejor. De eso se trata esto. Me gusta lo que escucho. Está bien. Dice por ahí Brian, lamentablemente cuando ya eres una persona de edad adulta y el acto de corrupción ya se acuñó en tu actuar, pensarías en un cambio generacional donde los jóvenes y los nuevos abogados con ideas frescas y una visión humana, equitativa y justa. Área de corrupción. Buscar personas correctas para áreas correctas. Esa nueva generación, y coincido contigo también, son ustedes. Por eso tenemos esta serie de pláticas, para que se preparen. En algún momento de la historia ustedes van a tener esa estafeta, van a tener el estandarte en la mano y van a tener que tomar las decisiones del país. Entonces, pues vayan pensando qué tipo de soluciones. Me gusta lo que escucho ahorita, las han propuesto bien. ¿Alguien más? Por ahí creo que alguien más quería platicar. O ya no. Justamente estos temas son los que les voy a plantear en el libro que les sugerí como bibliografía. Vamos a tratar esa serie de lecturas porque ahí sí se plantean casos concretos, obviamente desde el punto de vista jurídico, y vamos a reflexionar estos temas. ¿De qué manera, de una manera científica, fáctica, puedo aplicar, si es que es posible, estos conceptos de justicia, estos conceptos de igualdad, de seguridad, de equidad? Porque también es válido. La Constitución, nuestra Constitución es de las mejores constituciones del mundo, es una Constitución muy bonita, de las mejores redactadas a pesar de que pensemos que no. No es una Constitución tan simple como pudiera ser la propia Constitución de Estados Unidos, que son muy poquitos artículos y muy poquitas enmiendas, ¿no? ¿Cuántas reformas ha tenido nuestra Constitución? Muchísimas. Y eso es porque nosotros nos encontramos en un momento histórico totalmente diferente al de hace 5, 10, 15, 20, 40 años. Cada momento es diferente. Y la historia que estamos haciendo ahorita es totalmente diferente a la anterior. Por eso es que las necesidades de ahora son totalmente diferentes a las necesidades de ayer, de antier, de hace 5 años y de hace 20 y de hace 100. Entonces, por eso es que nuestra Constitución está tan parchada. Tenemos de las mejores constituciones, pero de los peores servicios público-políticos. Esa es la realidad, porque además los líderes son los que en grandes ocasiones nos llevan a nosotros como mexicanos a tomar ese tipo de situaciones, este tipo de decisiones. Incluso los propios funcionarios públicos, los líderes, sin incluir a los máximos líderes. No voy a hablar del presidente de la Corte, no voy a hablar del presidente de la República, no voy a hablar del presidente o de los presidentes de las cámaras, de la Cámara Alta y de la Cámara Baja. Todos aquellos que son subalternos. Vamos a hablar de un secretario de Estado que también jerárquicamente tiene bastante toma de decisiones. Un secretario de Estado, un diputado, un senador, tienen toma de decisiones y muchas veces no pueden llevarlas a cabo, justamente por ese tipo de problemas. Pareciera que no, pero sí. Estás tan inmerso o están tan inmersos en el problema o en la manera en que se creó el problema que se impide ver con objetividad todo esto. Por eso en Roma, y eso es interesante, por eso en Roma y en Grecia también había órganos consultivos. Y ese es el antecedente propio del Senado. Por eso es que empecé a hablar del Senado en la clase anterior. Sería prudente
hablar de órganos consultivos hoy? ¿O sería prudente simplemente hablar de gente educada, de gente que conozca las leyes? Y no nada más me refiero a el Código Civil, el Código Nacional de Procedimientos Penales, me refiero a aquellas normas de conducta o códigos de conducta que están ya hechos para nuestras autoridades. ¿Cómo podemos lograr que nuestras autoridades hoy desentrañen el problema de manera objetiva, sin inmiscuirse en las consecuencias, que ese es el punto medular? ¿Qué opinan? ¿Tienen alguna estrategia para que los funcionarios, las autoridades actuales, puedan actuar con objetividad, sin viciarse por todos aquellos que sí están viciados? Se tendría que checar más bien desde arriba, ¿no, profe? O sea, ¿quién es el que está más coluido en ese aspecto para poder hacer un gran cambio? Porque si no, o sea, empiezas con los de abajo, pues a fin de cuentas, si el mayor alto es el que está metido en eso, pues a los otros los jala. Sí, y justo ahora que hablas de eso, ahora sí vamos a hablar de algo, hoy no va a dar tiempo, pero la siguiente sesión sí. Vamos a hablar de algo muy jurídico. Hay una manera jurídica para tratar de mantener el sano equilibrio entre los poderes. Aquí sí no nada más es filosofía, sí vamos a ver derecho en este curso, y justo es uno de los temas que vamos a platicar en la próxima clase, porque ya no va a dar tiempo. Y me refiero a los medios de control constitucional. El amparo mismo es un medio de control constitucional. El Ejecutivo se dedica a la administración pública, a todos los asuntos internos, a resolver y atender los asuntos internos y externos. Ya de un administrativo, creo que ya conocen las facultades del Poder Ejecutivo, cómo se integra la administración pública centralizada, descentralizada. 89 constitucional. El Poder Legislativo se dedica a hacer leyes, Cámara Alta, Cámara Baja. Diputados en algunas ocasiones, senadores. El Poder Judicial se dedica a dirimir controversias aplicando la ley al caso concreto. Suprema Corte de Justicia de la Nación, colegiados, unitarios de circuito, juzgados de distrito. Y constitucionalmente, y fíjense, la maravilla es que todo está implícito en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitucionalmente, ¿cómo logro un sano equilibrio entre estos poderes? ¿Cómo puedo saber o cómo puedo revisar o cómo puedo mediar los actos que hace el Poder Ejecutivo? Pues los tres poderes entre sí se protegen. Los tres poderes entre sí se revisan. Por ejemplo, la facultad de hacer leyes corresponde propiamente al Poder Legislativo. Ellos hacen leyes. Esta es su facultad formal. Pero dentro del proceso legislativo previsto en el 72 de la Constitución, iniciativa, discusión, aprobación y justo en la etapa de la sanción, cuando una propuesta de ley es aprobada por ambas cámaras, esa propuesta es remitida al Poder Ejecutivo, al presidente de la República. ¿Para qué? Pues para que dé el visto bueno, para que emita opiniones, observaciones, y en caso de ser necesario para que ejerza el derecho de veto, para vetar la ley. Fíjense cómo jurídicamente el Poder Ejecutivo está mediando o está supervisando materialmente la labor del Poder Legislativo. Y así los tres poderes, al Poder Judicial también lo revisa el Ejecutivo a través del Consejo de la Judicatura. Al Poder Legislativo también, ya hablamos del Poder Legislativo. Al Poder Ejecutivo, ¿quién lo revisa? Existen esos famosos juicios políticos. Está el juicio de responsabilidad de servidores públicos, previsto también 115 a 116 constitucionales. Fíjense cómo hay una media temperatura entre todos los poderes. Que la selección de perfiles sea acorde al área de intervenir, ¿no? No vas a poner a un neurólogo a hacer intervenir en el trabajo de un chef. El área es educación. Especialistas que realmente lleven años en convivencia con la problemática. No solo la persona, es mediáticamente, ya tuvo una campaña para crear una imagen. Ok, sí, eso es correcto. El problema es que nosotros no lo estamos haciendo. ¿Ya saben quiénes son sus diputados? Pues por lo menos y Carmelita Salinas, que en paz descanse, y todos estos personajes que no eran abogados. Entonces,
ese es uno de los problemas que hay de fondo, y creo que también vuelvo a coincidir contigo. Bueno, ¿alguna duda o algún otro comentario referente a esto? ¿Tienen alguna duda de la clase de hoy? No, profesor. No, profesor. Bueno, los que no han concluido su actividad o su ensayo de tetas o de la ciencia, aunque esté desfasado en tiempo, súbanlo, porque es evidencia académica. Recuerden que en un momento dado también nos pueden pedir a nosotros esto. Entonces, su valor, a mí no me interesa que esté desfasado. Así como no le atribuyo ningún valor numérico, es para ustedes. Pueden llegar a pedirme evidencia académica. Entonces, súbalo y además es para ustedes. Voy a dejarles otra lectura, que será la siguiente que vamos a trabajar. Seguramente vamos a trabajar ahora sobre apología de Sócrates para justamente concluir estos temas que son bastante controvertidos de justicia. Si no tienen nada más que agregar, yo les agradezco su atención. Por fin llegamos a un acuerdo y nos vemos entonces el próximo miércoles para nuestra sesión, ¿no? Sí será el miércoles, ¿verdad? Sí, el miércoles. Pasado mañana. Muchas gracias por su atención y nos vemos el miércoles. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.